o de moda que se llama People Analytics, ¿sí? Eh, y es básicamente, ¿sí? Cuando vayan a ver este slide, les vamos a pasar la presentación, si Fran o Fer la tienen a mano como para pasarles el PDF por chat, se los recontra agradezco, pero es básicamente poner los datos en contexto, ¿no? Hoy, justo le contaba a Fran hace un rato que nada, a la tarde tuve una entrevista con una startup que está lanzando su podcast, perdón, y me entrevistaron. Y una de las preguntas que me hicieron es, ¿qué tan importantes son los datos en la gestión de las personas? ¿No? Entonces yo digo, es el ABC, digo, si no es tomar decisiones a ciegas, ¿no? Es tomar decisiones sin un contexto detrás, sin una estrategia de fondo, ¿sí? Entonces, todo lo que nosotros hacemos o deberíamos hacer todos en recursos humanos es tomar decisiones basadas en números, ¿sí? Basadas en información, porque solamente podés gestionar lo que podés medir, ¿sí? Uno de los ejemplos que contaba hoy es entender, por ejemplo, no sé, desde qué beneficios le doy a los colaboradores, ¿sí? Para esto necesito entender cuál es el rango etario, necesito entender cuáles son las motivaciones de las personas, ¿sí? ¿Qué porcentaje del headcount total, es decir, de los colaboradores que son parte de la nómina total, tienen hijos, ¿no? Y en base a eso, por ejemplo, puedo tomar decisiones en beneficios, ¿sí? Otro de los datos que puedo decir es, bueno, ¿qué rotación tengo? Sacando lo que es tecnología, que la rotación oscila entre el 20 y el 35%, ¿sí? Eh, anual, digamos, que de cada 10 personas que entran en la compañía, promedio 3 se van a lo largo del año, que es una locura. Eh, También entender en qué sectores tenemos más o menos rotación, ¿sí? En qué tipo de niveles tenemos más o menos rotación, me puede dar alguna información de qué es lo que está pasando en la compañía, ¿sí? Digo el de beneficios, digo el de rotación, pero vamos a ver a lo largo de la clase de hoy que hay un montón de indicadores que podemos tener en cuenta para gestionar, ¿sí? Para tener esta información, nosotros en recursos humanos usamos lo que es el HRIS, que es el Human Resources Information System, o el que me escuchan hablar siempre, que es el HRMS, que es el Human Resources Management System, ¿no? En la entrevista de hoy me preguntaron qué herramienta tecnológica es la que primero elegirías o la fundamental para tu gestión, ¿no? Como directora de recursos humanos. Y respondí el HRMS, ¿no? Porque es una plataforma donde por lo general hay distintos módulos, ¿sí? Y contempla toda la información de la gestión de las personas en la compañía en un solo software, ¿sí? Estos son los más comunes: SuccessFactors, bueno, Taleo, ya medio vintage, Workday, Monday, esta ahora, HighBob, es muy de startup. Nosotros usamos PeopleForce en Kids Corp, pero lo que hacen estos sistemas es darte información de los legajos virtuales de los empleados, de si tenés el módulo de reclutamiento, recolectar todos los aplicantes directamente en la plataforma y hacerlos pasar por el proceso de selección desde esa misma herramienta, administrar las compensaciones, los incrementos salariales, ¿sí? Los porcentajes, qué beneficio tiene cada colaborador. Eh, Hay partes, sobre todo para empresas más industriales, todo lo que tiene que ver con presentismo, ¿sí? El típico, el fichaje, ¿no? Que en Brasil es obligatorio. Gestión del desempeño, es quizás administrar la herramienta de la gestión del desempeño, que es la evaluación de desempeño, y consolidar todo esto, toda esta data en un solo lugar, ¿sí? Muchos de las HRMs tienen plataformas de e-learning, nosotros ahora tenemos otra y la tenemos por fuera de lo que es PeopleForce, que es nuestro HRMS, ¿sí? Y bueno, aquellos que hacen liquidación de salarial de nómina in-house, o sea, dentro de la empresa, también se usa para eso, ¿sí? Entonces, digo, más allá
de tener la información es elegir dónde tengo la información, ¿no? Y si la tengo toda en un mismo lugar o si la tengo dispersa en distintas plataformas. Nos pasaba con Fran el otro día que nosotros tenemos como ATS, que es el Applicant Tracking System, que es básicamente el software para traquear postulantes, ¿sí? Cuando abrimos una búsqueda. Lo tenemos por fuera, PeopleForce. ¿Y esto qué te permite? Quizás tener una herramienta específica en eso, muy precisa para uno de los procesos, como puede ser el proceso de reclutamiento, pero a la vez, como desventaja, tenés una plataforma más, ¿no? Entonces no tenés consolidado en un mismo lugar toda la información. Tenés que ir tomando decisiones en base a datos que están en distintos lugares. Entonces, cuando lo consolidas en un HRMS, es mucho más fácil poder analizar. No quiero usar palabras que vamos a usar más adelante, pero bueno, es básicamente sacar insights, ¿no? Vamos a ver lo que es un KPI y vamos a ver lo que es un insight, ¿sí? People Analytics, bueno, primero Analytics, ¿no? Esto es una metodología de trabajo que hace que puedas procesar grandes cantidades de, digamos, de información, de data que hay en la compañía, ¿sí? En base a modelos predictivos, ¿no? ¿Qué es lo específico de People Analytics? Es lo mismo, pero aplicado a personas. Es decir, bueno, ¿qué rotación tengo? ¿Cuántas personas usan determinado beneficio? ¿Qué rango etario tengo? ¿Dónde tengo la población con más edad? ¿En qué área? Los niveles, no sé, semi-senior de la compañía, ¿qué antigüedad tienen en la empresa? Se pueden sacar un montón de análisis, que llaman insights, esto, ¿sí? En base a la información que uno tiene. Entonces, básicamente es la aplicación de esta metodología a la gestión del talento humano. Voy a ir rápido, ¿sí? Hice la aclaración, pero ustedes frenenme si algo no lo van entendiendo. Es básicamente como la explicación del slide, lo que estoy haciendo, ¿sí? Datos que los consolido en un sistema, el sistema me ordena esa información y en base a la información que yo tengo, puedo sacar un insight, puedo generar un conocimiento en base a toda esta información, ¿sí? Lo que se agrega en estos modelos de gestión de metodología de trabajo, de gestión de la información, por lo general hay como infografías que explican esto, de cómo es el proceso de análisis de datos, y suman un cuarto que es cómo contar la información de datos, ¿no? ¿Cuál es el storytelling de los datos? Entonces, primero lo que tengo que hacer es ordeno para ver qué. Lo hacen mucho, hay un meme, no es un meme, es una infografía que es como Legos, ¿no? Lego todos los colores sobre una mesa, después los ordeno, separo los Legos por color, después armo algo con eso, armo no sé, un animalito, y después le agrego el storytelling, cuento cómo fue ese proceso. ¿Sí? Yo siempre digo que los datos es clave, pero que también hay que tener cuidado porque con los datos uno puede hacer el storytelling que quiera. Es como las estadísticas. Las estadísticas, depende cómo las cuentes, te cuentan una cosa y si las contás de otra forma te cuentan otra, ¿no? Y es la misma información. Entonces, es como que también está en la habilidad de quien gestiona estos datos, el cómo se puede contar, ¿no? O con la misma información se pueden generar distintos análisis, ¿sí? Voy a dar un ejemplo concreto. En el último año, en KidsCorp ingresaron 42 personas, interanual, ¿no? 42 personas. Entonces yo puedo decir, con esa información, con ese dato, la nómina creció un 20%, ¿no? Con esa misma información puedo decir, del 100% de las personas que ingresaron, el 20% tiene entre 20 y 25 años, ¿no? Y hoy, por ejemplo, en la reunión de management que tuvimos, uno de los directores salta y dice, estamos contratando mal, ¿no? Salta y me dice, no estamos siendo asertivos en la contratación, estamos siendo lentos y estamos fracasando en cómo contratamos. Entonces, mi pregunta fue, ¿en base a qué me estás diciendo esto? Porque opinamos todos, ¿no? Porque es gratis, eh, es fácil, y sobre todo que adelante de todo el management, ¿no? No es que me lo dijo mano a mano, che, me parece que la están pifiando. Mesa,
top management, estamos contratando mal. Entonces, bueno, me pregunté, bueno, ¿qué dato tenés para saber que contratamos mal? Fue mi primera pregunta. No, bueno, me parece, no, bueno, me parece no, le digo. En el último año hicimos 42 contrataciones. Fallamos en dos, que justamente fueron este mes, que tuvimos la complicación de esas dos personas que contratamos en el último tiempo. ¿Pero te parece que es representativo que sean menos del 5% de las contrataciones como para que vos digas que estamos fallando? Se quería morir, ¿no? Y encima mi jefe, que es uno de los founders, saltó a defender, como que era como muy livianas ese comentario. Y acá es todo aprendizaje de guarda cuando uno dice algo, porque tiene que contrastarlo contra qué lo está diciendo. Esto es la data. No es porque yo opino, yo creo, me da la sensación de que tal cosa. No, dame la data. Dame el dato concreto de por qué estás haciendo ese insight, ¿no? Entonces, eso es básicamente que con la misma data de 42 personas que ingresaron en un año, puedo sacar un montón de predicciones o inferencias, sería la definición como más simple de insight, ¿no? People Analytics está en el centro en la combinación de la tecnología, que es esto, el HRMS que veíamos, la gestión de las personas y la necesidad del negocio, ¿no? Es entender cómo gestiona a las personas en base a los datos que recopila la tecnología en función de los objetivos que quiere cumplir la organización, ¿no? People Analytics está en el centro, HR está en el centro. HR articula todo esto. HR está en el medio entre personas y negocio, ¿no? Si me preguntan dónde está más cerca, y si es un área estratégica debería estar más cerca del negocio, ¿no? Pero que en detrimento de las personas, no, en detrimento de las personas no. Pero tiene que saber explicar a las personas por qué suceden determinadas cuestiones en base al negocio, ¿sí? No es ni un extremo ni el otro. No es ni hacemos after todos los viernes con birra libre, ni, como los números no están dando, hecho a todos, ¿no? Es el desafío de pimponear entre ambas cosas. Bueno, el análisis que usa HR para estar en el centro es esto, el análisis de la información, ¿sí? Tenemos dos diferencias, KPIs por un lado, Key Performance Indicator, indicador de performance, ¿sí? E Insight. El KPI es el indicador de la gestión pasada. En base al indicador que yo tengo es medir qué pasó con ese rendimiento de la situación, ¿sí? Permiten como medir el grado de cumplimiento de determinada cuestión, ¿no? Ahora vamos a ver distintos ejemplos. Pero el insight es decir a futuro. Ah, bueno, sí, no sé, voy a decir algo. Eh, el 80%, ya que estamos hablando de talent acquisition, el 80% de los colaboradores que entraron en el último mes no pasaron los 2 años en la compañía. Bueno, puedo hacer el insight de que esas personas podrían no llegar a machear culturalmente, ¿no? Porque tengo la data de que determinado porcentaje de personas no pasaron, es un indicador de performance. Básicamente no sobrevivió nadie a las contrataciones que hicimos, ¿no? Eh, KPI, medición de grado de aprendizaje de un entrenamiento. Básicamente lo mido con una nota, ¿no? Digo, che, hago un entrenamiento, un training. En ese training van 100 personas, la nota promedio de ese training de cero a 10 es 5,5. Bueno, mi insight puede ser, y posiblemente el training no fue claro, ¿no? Es como una inferencia en base a la información del rendimiento pasado, ¿sí? ¿Está claro esto? Es como la clave de la clase de hoy, esta diferenciación. Sí, uno vendría a ser como post-mortem, el KPI, tipo una vez que ya sucedió, y el otro Ujú. estamos tratando de prever una tendencia. Exacto, exacto. Es como hacer como, acá lo dice, ¿no? Como el KPI es como monitorean la gestión y dicen si tal cuestión fue hecha con éxito o no, ¿no? Es decir, uno de los indicadores que tenemos en TA y con Fran es que el 90% de las búsquedas se cubran en menos de un mes.
Y digo, el KPI este lo voy a medir de, no sé, de enero a junio. Bueno, me siento en julio y digo, che, de las, no sé, 40 búsquedas que tuve, ¿cuántas cumplimos con el KPI de que se cubran antes de 2 meses? Y bueno, con 10%. Insight. Fran no sabe reclutar, el primero que se me ocurre, no, mentira. Uno puede ser ese. Dos puede ser, che, no sabemos qué estamos buscando. ¿No? Tres, estamos pagando mal, no podemos reclutar a nadie. ¿No? Eh, cuatro, estás buscando en un lugar donde la realidad es que la skill que estás buscando no la vas a encontrar, ¿no? Hay millones de insights que se pueden hacer, pero básicamente en base a un rendimiento, a un monitoreo que hago sobre un proceso, analizarlo y sacar inferencias, ¿no? Para clarificar qué fue lo que pasó. ¿Sí? Hoy en la management hablábamos de el forecasting, hacer básicamente el pronóstico, ¿sí? De ventas. Hace 5 años que forecasteamos mal, es decir, decimos que vamos a vender 100 y vendemos, no sé, 60. Entonces, bueno, el KPI puede ser, che, nada, no llegamos al forecast, no llegamos a la planificación de ventas que teníamos para el año. Bueno, el insight es, bueno, entender por qué está pasando, hacer el análisis de por qué estamos forecasteando mal, ¿no? O Claro, y incluso si sucede, perdón, no, sí me agarró la sí, duda porque ponele, cuando nosotros comparamos el resultado de nuestro KPI con nuestras metas serían el insight, tipo, por ejemplo, yo trabajo en Natura. sí, Cuando yo comparo la cantidad de productos que este mes van a ser no, ¿cómo decir? No van a cumplir con nuestros estándares, o sea, van a tener fallas. mm. La meta, si bien es un histórico, vendría a ser como un insight, o sea, contra lo que yo comparo con lo que debería ser, tipo, con lo que yo predigo que tiene que ser. Después el KPI me dice vos estuviste por encima o por debajo de la meta. El objetivo es lo primero que dijiste. Vos tenés un Claro, objetivo, ahora vamos a ver OKRs. Vos tenés un objetivo, lo medís con un KPI, monitoreás claro. si alcanzaste o no el objetivo, y en base a analizar por qué lo alcanzaste o por qué no alcanzaste, generas insights. Ah, ok. O sea, el objetivo, la meta no vendría a ser un insight, sino, No, es eh, un objetivo. ok, Yo digo, ok, yo voy ok. a cubrir, no sé, voy a mejorar mi proceso de reclutamiento. Para eso genero un OKR, que ahora vamos a ver, que es como, está todo más o menos de la mano, ¿no? Genero un objetivo con resultados clave que me dicen si va a hacerse, ¿sí? Monitoreo si eso sucedió con KPIs. Y en base a si sucedió o no, digo, uy, bueno, ahora analizo lo que pasó. Bueno, y puede ser no solamente si no pasó, si pasó también lo analizo. Hoy le decía, hoy Demi, que es el CEO, decía, bueno, lo conocen, Demi, decía, no, bueno, hay que entender por qué no llegamos. Sí, sí, yo le digo, y hay que entender también si llegamos, por qué llegamos. Porque si no es como que, uff, de pedo llegamos, hablando mal y pronto. Es como, bueno, algo hicimos. No, no, analicemos qué hicimos como para identificar que estuvo bien y replicarlo el año que viene, ¿no? Entonces, el insight es tanto para situaciones positivas como negativas, ¿sí? Eh, indicadores en KPIs hay un montón, ¿sí? Esto es clave que ustedes puedan pensar que básicamente cómo se toma esto, cómo se evalúa. Les digo, bueno, decime tal proceso de selección, no sé, capacitación. Bueno, ¿cuál es la política de capacitación? Contame cuál es el ciclo y decime 3 indicadores de capacitación. Claro, los más fáciles, los que más se acuerdan son rotación, ausentismo, nivel de accidentes. Son indicadores, pero no responden a indicadores de capacitación. ¿Sí? Entonces, respondan de forma aplicada. Van a ser, si le preguntamos, van a decirme, decime tal indicador o verdadero o falso, este es un indicador de tal proceso, ¿sí? Pero entiendan el proceso y en base a eso vean cómo pueden monitorear si estuvo bien hecho o no estuvo bien hecho. Ejemplo, indicadores de capacitación. Tiempo
no sé, horas de capacitación por empleados, ¿no? Cantidad de horas que capacité a cada uno de ustedes a lo largo a lo largo del año, ¿sí? Número de encuestas de satisfacción, o números de encuestas positivas en base a a la encuesta de satisfacción que le hice a las personas que pasaron en la capacitación. Costo de capacitación por área, ¿no? No sé, reclutamiento, cantidad de personas que cumplían con los requisitos del total de los candidatos que aplicaron, cantidad de colaboradores que superaron los 6 meses de antigüedad en la compañía, ¿no? Es decir, bueno, si fue bien elegido o no fue. Ese es un poco gris porque puede no necesariamente ser un tema de selección, ¿sí? No es necesariamente que si la persona se fue, puede quizás ser un indicador de compensaciones, ¿no? En la presentación hay varios, ¿sí? Pero les voy a pasar, para que ahora donde veo el chat acá, porque tengo acá, creo que estoy acá, les paso por acá. Estos son, superan los caracteres. Pará, se los paso por WhatsApp. Eh, mm, mm, alumnos. Acá estamos. Bueno, el formato, la verdad que quedó bastante feo, ¿no? Pero son todos los indicadores que pueden llegar a tener por procesos, ¿sí? Eh, Dame un segundito que se me tildó toda la computadora. ¿Están viendo los indicadores? Hago tiempo hasta que Sí, sí, se sí, me se destilde, te ve ¿sí? y está fluida también. Sí, bueno, sí, estaba con la ruedita esta de colores. ¿Recibieron por WhatsApp los indicadores? ¿Les hace sentido? ¿Entienden la lógica de cómo monitorear si algo es exitoso o no en estos procesos? Una pregunta, profe. Me queda Sí, una duda. Los indicadores que acaba de nombrar, no sé si estoy en lo correcto o no, pero yo los veo más como insights. Eh, no, insight sería entender por qué un indicador te dio lo que te dio. Me adelanté 14 slides queriendo pasarlos. Me vuelvo. Eh, por ejemplo, eh, tiempo de permanencia en el puesto, ¿no? Es un indicador que podría llegar a ser de selección, ¿no? Cuántas personas que fueron contratadas en el último año tuvieron una permanencia de mínimo 6 meses en la compañía. Entonces, yo puedo decir como insight eh, eh, que la contratación no fue asertiva. Puedo decir que una vez ingresada a la compañía, hubo algún factor externo a reclutamiento que hizo que las personas no se llegasen a fidelizar con la compañía, que se devaluó el poder adquisitivo de los colaboradores y la empresa no tomó acciones de competitividad externa rápidamente, entonces las personas decidieron irse. Eso es un insight en base a el indicador que están viendo, ¿sí? ¿Se entiende la diferencia? ok, gracias. Sí, sí. No, de nada. OKRs. Fran, ¿te animás a explicar qué es el OKR? El experto OKR de Kids Corp. Bueno, los OKRs es una metodología que se utiliza básicamente para poder medir objetivos, como lo dice la sigla, y Key Results, que es a dónde queremos llegar con estos objetivos, ¿no? Por eso acá dice, bueno, se traduce como, es, ¿cómo lo puedo explicar en síntesis? Pasa que tengo mucho, como muy pensada la metodología que usamos nosotros en términos de cómo va cascadeando, Ujú. ¿entendés? No, los objetivos son... Objetivo empresa, Sí, bueno, podemos
o sea, por lo general cascadean estos OKRs de la siguiente manera, o sea, se plantean en primer lugar objetivos de empresa, es decir, cuáles son los objetivos a los que la empresa quiere llegar en términos generales, contemplando áreas, etcétera. Es decir, dependiendo de qué es lo que quiere la empresa, cómo se van a seguir seteando los objetivos que cascadean por debajo de este. Supongamos, en nuestro caso, en KidsCore particularmente, tenemos 4 seteados a nivel empresa. Uno puede ser conseguir la excelencia operacional, que implica en cuestiones de afilar procesos, por ejemplo, es decir, ser lo más, voy a ser redundante con esto, pero ser lo más operacionalmente, no sé cómo explicarlo específicamente en ese aspecto. Me parece que con el de hacer el landing en Estados Unidos es más Ah, fácil, bueno, ¿no? con La hacer landing en compañía Estados quiere, Unidos. sí. Sí, 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 sí. Bueno, uno de los objetivos que tiene la empresa digamos, en este 2024 es prepararse para un landing en Estados Unidos que ya está en un periodo embrionario, es decir, ya se está gestionando, pero todavía no estamos conformando un headquarter específico en Estados Unidos. A raíz de este landing, de este objetivo principal de compañía, se desprenden los de área, es decir, qué es lo que van a hacer las otras áreas, o sea, todas las áreas en realidad de la empresa, o las que estén involucradas directamente o impactando directamente en este OKR, cómo es que estas áreas van a impactar a este OKR de empresa en términos generales. Entonces ahí se empieza a segmentar. Primero tenemos el general, el de empresa, que es el landing en Estados Unidos, y después cómo va a aportar, por ejemplo, el departamento de ventas a que nosotros lleguemos efectivamente o tengamos, digamos, la capacidad económica, si se quiere, para poder hacer ese landing en Estados Unidos. ¿Qué es lo que va a hacer People, recursos humanos? ¿Qué es lo que va a hacer recursos humanos para poder aportar a este OKR de empresa? Todo esto obviamente está segmentado y está entendido se puede medir de diferentes maneras, es decir, se puede medir desde porcentaje, desde valor numérico, desde valor eh, económico en tanto revenue, pero perdón, justo vi que cambiaste la slide, pero dependiendo de qué es lo que es, de cómo impacta cada área, cómo se van a medir esos resultados. Es decir, en el departamento de ventas es muy probable que los KPIs o los OKRs de esa área se midan en tanto qué tanto uno vende en dólares, si se quiere, pues es la moneda que manejamos. Y de esa manera, cómo impacta a nuestro landing en Estados Unidos. Desde el departamento de recursos humanos, supónganse, podemos pensarlo desde las contrataciones, en tanto cómo vamos a nosotros gestionar el proceso de selección para conformar un headquarter, conformar un departamento en Estados Unidos que pueda gestionar las operaciones que vamos a aterrizar ahí una vez que logremos el objetivo, si se logra. Y asimismo, así como tenemos los objetivos de la compañía y por debajo de estos los de áreas, es decir, cómo estas áreas van a complementar o van a impactar en los de compañía, a su vez los de las áreas se vuelven a granular una vez más en lo que Sabri definió como KPIs. Es decir, ¿qué es lo que voy a hacer yo, Francisco, parte del equipo de recursos humanos, para impactar en mi objetivo de área de recursos humanos que consecuentemente, posteriormente va a impactar a el objetivo global de la empresa, si se quiere? Entonces, haciendo un recap de esto, es una metodología que se utiliza básicamente para entender qué es lo que uno quiere lograr en tanto objetivos y cómo vamos a alcanzar esos objetivos para poder lograr impactar de manera directa tanto desde el orden del área como desde el orden de lo individual y así sucesivamente. No sé si quedó claro. Abro acá el Acá espacio. gracias, Fran, a un complemento a lo que decías, que es básicamente esto, ¿no? Que creo que estas preguntas como que responden bastante bien a lo que es el objetivo, que es básicamente qué quiero lograr, y los key results, ¿no? Es cómo sabemos si alcanzamos el objetivo, que es básicamente el paralelismo con el KPI, ¿no? Es decir, cómo hago el monitoreo de si fue exitoso o no, fueron exitosas o no las acciones que yo hice en consecuencia al objetivo que yo tengo. Entonces, para ir a lo concreto, objetivo de compañía, hacer landing en Estados Unidos, llegar a Estados Unidos, key result del área es El cuántas de las objetivo. contrataciones, sí, cuántas de las contrataciones que nosotros hicimos en el último año tenían un nivel avanzado del idioma inglés, ¿no? Entonces ahí mido si en base a la acción que yo hice estoy más cerca o no de alcanzar ese objetivo. En el ejemplo que se ve acá, nada, está como bastante cascadeado, pero básicamente es un objetivo de reclutamiento que dice que los candidatos vivan una mejor experiencia de reclutamiento, ¿sí?
Si suceden los tres resultados claves que figuran acá, sí o sí va a suceder el objetivo, y la realidad es que podría no llegar a suceder del todo, pero va a estar más cerca de concretarse. ¿Sí? Es como una forma de acercarse a ese objetivo que yo tengo. ¿Sí? No importa tanto uno de los doble clics que tiene que ver con OKRs, no importa tanto el nivel de avance, ¿sí? De ese OKR, sino lo que se logró con eso. ¿Sí? Eh, Tres resultados clave para generar una mejor experiencia de los candidatos: reducir a 15 días el tiempo promedio de cubrir una vacante, ¿no? Pues decir, bueno, por eso capaz que puede mejorar la experiencia del que te pidió la búsqueda. Sí, bueno, pero si al candidato lo haces pasar por un proceso más ágil, y posiblemente en consecuencia la experiencia mejore, ¿sí? Una consulta. Increment Oh, Sí, perdón. Perdón. no, En sí, sí, ese resultado clave que decías, reducir a 15 días el tiempo promedio para cubrir la vacante. Para sí, saber si lo cumplís, por ejemplo, podrías poner un KPI de cuánto tiempo tardaste en cubrir la vacante. Esa es la exactamente, forma de... Ok. exactamente. Tiempo de cobertura de la vacante, que nosotros en reclutamiento le llamamos time to hire o time to fill a eso. Tiene un nombre específico, pero es básicamente eso. Eso es un indicador de performance, ¿sí? De hecho, bueno, la forma es esto, ¿no? Es decir, bueno, tengo resultados clave, después tengo que tener KPIs que me ayuden a medir esto, ¿no? Porque si no digo, bueno, esto que vos decís, sí, tengo que ver con que reducir a 15 días, bueno, pero tengo que tener algo que me ayude a monitorear que eso suceda, ¿no? Incrementar el NPS de candidatos en un 10%, ¿no? Lo mismo. Nivel de satisfacción de los candidatos que pasaron por el proceso de selección. Eso es un indicador de performance. Reducir el costo de reclutamiento en un 20%, ¿no? Y para esto puedo hacer tres iniciativas, ¿no? La iniciativa de revisar los candidatos, mapear el embudo de candidatos y ver dónde tengo más dificultades, ¿sí? Sí, en la primera entrevista, en la tercera, en el psicotécnico, dónde se me caen los candidatos, optimizar el filtro de candidatos. ¿Sí? Eso es como la forma de granularlo. No se enrosquen tanto con OKRs, lo damos porque es una metodología muy usada hoy en día en las compañías. La realidad es que si bien hay una forma que se recomienda utilizar, muchas organizaciones lo ajustan en base a las necesidades de cada uno. Por ejemplo, acá hay algunos como recomendaciones, ¿no? De cómo usar esos objetivos. Esto, por ejemplo, de que los OKRs sean públicos dentro de la compañía, ¿no? Hay compañías que no tienen los OKRs públicos. Bueno, nosotros no lo teníamos y en el medio de la implementación los pasamos a públicos, ¿no? De hecho, los creadores de los OKRs, ex CEO de Intel, bueno, nada, que no me acuerdo cómo se llama, Andrew, y no me estoy acordando el apellido. John Doerr también los lleva a Google, los indicadores, los OKRs, fueron creados para el manejo de Intel. Nada, hoy en día lo usan Netflix, Google, Amazon, las compañías más grandes usan OKRs para medir todo su performance, ¿sí? Pero depende. John Doerr te dice, sí, tienen que hacer Vox Populi, para que todos veamos qué está haciendo el otro, para que en conjunto todos vayamos a cumplir los objetivos de la compañía. Hay empresas que dicen, no, yo no quiero que vean cómo está haciendo la performance de mis equipos, si están cumpliendo o no los objetivos, ¿no? Entonces, esto es como, hay recomendaciones, pero también hay adaptaciones en base a las necesidades, ¿sí? Colaboradores son incentivados a definir sus OKRs. Bueno, hay compañías que no dejan que los colaboradores opinan. Yo vengo y te digo cuáles son los OKR que tenés que cumplir. Nosotros lo hacemos en conjunto. Somos bastante como teóricos en cuanto a la creación del OKR y la naturaleza del OKR. Pero bueno, por eso digo, no es tan importante el doble clic de estos, que conozcan la metodología, que sepan que es la más utilizada, que evaluamos KPIs e insights, ¿sí? Y que entiendan cuál es la diferencia, y que sobre todo de esta clase van a ver en los otros slides también que vamos a hablar de la rotación, cómo se calcula la rotación, ¿sí? Es muy fácil, es básicamente las salidas que hubo en base a la cantidad de colaboradores promedio en ese periodo, no es nada, ni mucha ciencia. Van a ver el ausentismo también, ¿sí? Eh,
pero digo, más allá de entender cuáles son los indicadores, que puedan entender cuál es la diferencia en esto de decir cómo monitoreo la performance de un proceso y cómo analizo e infiero a futuro, primero, lo que pasó a nivel pasado, como para cambiar el futuro. Eso es el insight, ¿sí? Y lo más importante para mí, para que se lleven de esta información, es que todo hay que gestionarlo con datos y no solamente la información, la data de People Analytics. Digo, todo hay que gestionarlo con datos, si no van a ser mi compañero hoy a las 12 del mediodía. Me parece que tal cosa. No, bueno, a mí me parecen un montón de cosas, pero vení a contarme por qué te parece eso, ¿no? ¿Dónde sacaste la información? Entonces, digo, no pasen papelones, no sean mi compañero, no pasen papelones, apóyense en los datos, no se casen con los datos, usen los datos a su favor y sepan que de un dato, ejemplo, 40 contrataciones, puedo inferir un montón de cosas. ¿Sí? Puedo inferir esto, edad, qué áreas contrataron más, por qué se contrató más, cuánto se tardó en cubrir esas 40 vacantes. Digo, hay un montón de información en base a un dato. Lo importante es que entiendan qué información quieren analizar, cómo la van a contar y sobre todo que la puedan contrastar con ese dato que tienen que, bueno, que asegurarse de que sea confiable, ¿no? Eso es fundamental. Por eso la tecnología, ¿sí? Por eso la articulación entre la gestión de las personas para la consecución de los objetivos de la organización apoyado en la tecnología, ¿sí? Bueno, si lo quería hacer en 45 minutos no me iba a salir. Digo, fue una suerte haberlo logrado. ¿Dudas? No son Smart los OKR, ¿no? Los OKR. Pueden ser, el objetivo puede ser SMART. Recuerden que SMART es una de las metodologías para setear objetivos. No es que todos los objetivos tienen que ser SMART. ¿Sí? Eso está buena esa pregunta, porque acá se combina todo, ¿no? Se combina que. Y por eso no se enrosquen tanto entiendan eh, la definición de cada cosa, ¿sí? Y cómo pueden convivir. Pero puede haber combinaciones infinitas de estas cuestiones que estamos viendo, ¿no? Entonces entiendan por sí solas las definiciones para después, en el parcial, poder combinarlas, ¿sí? Bueno, chicos, tiempo récord. Traté de hacer un intermedio para no, para apoyar a ambas partes. Así que igual cualquier duda, estamos muy justos en cuanto a clases. La verdad que la clase que viene es mesa de finales, si no me equivoco. Repasemos calendario, porque es el 9, ¿no? Voy a ir un segundito. Alumnos, cronograma. Indicado, sí, exactamente. La clase que viene es finales y después tenemos 2 clases de TP. ¿Sí? TP va a ser la resolución del caso y después el tema de las presentaciones. Y después ya tenemos el segundo parcial. ¿Sí? Eh, Así que bueno, podemos ver si usamos alguna de las. Estoy pensando. No quiero prometer nada, porque lo que diga va a ser usado en mi contra, pero podría llegar a moverse una semana al parcial para que haya 3 clases de TP y un poquito de clase de repaso en la tercera clase del TP, porque siento que van a llegar como medio verdes al parcial, si no. Así que después lo debatimos con los chicos. Pero bueno, es difícil mover parciales, sobre todo porque no quiero afectar el cronograma de otros parciales que tengan, ¿sí? Porque muchos van a decir, uy, buenísimo, genial, y otros me van a decir, no, pará, tenía otro final, no, otro parcial esa misma semana y me estás complicando. Así que bueno, la semana siguiente que tengamos clase lo terminamos de definir, ¿sí? Bueno, chicos, nos vemos en 2 semanas. Vamos, Chao, hasta Ari. luego. Gracias. Gracias a todos. Saludos. Chau, chau, Nos vemos, adiós.